Las aguas interminables del Océano Mundial ocultan en sus profundidades oscuras secretos que la humanidad ha intentado desentrañar a lo largo de milenios. ¿Qué se esconde en esos lugares donde no penetra la luz solar? El océano es el lugar más enigmático de nuestro planeta, guardando secretos que helan la sangre. Decenas de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en las llamadas zonas malditas. El Triángulo de las Bermudas, el mar demonio cerca de las costas de Japón. ¿Cómo es posible que desaparezcan barcos enteros sin dejar ni una sola pista? Sonidos extraños que provienen de las profundidades son captados por instrumentos científicos, pero su origen sigue siendo inexplicable. Un rugido, un chirrido, melodías misteriosas. ¿Quién o qué los emite? Las leyendas de barcos fantasmas que deambulan eternamente por las olas se transmiten de generación en generación entre los marinos. El holandés errante, la María Celeste, ¿son solo mitos o una aterradora realidad? ¿Qué ocultan las ciudades antiguas sumergidas bajo la superficie del agua? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de los misterios marinos más oscuros e inexplicables, sobre los cuales muchos prefieren guardar silencio. Y precisamente el Triángulo de las Bermudas, esa temible región marítima entre Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se ha convertido en el símbolo de los desaparecimientos inexplicables y los misterios marinos. Las aguas de esta zona, que resplandecen con todos los matices del azul en un día soleado, ocultan algo que hace que los marinos experimentados cambien de rumbo para evitar estos lugares. ¿Qué ocurre en esta región misteriosa? La historia del 5 de diciembre de 1945 sigue causando escalofríos. 5 bombarderos Avenger, que formaban el Vuelo 19, desaparecieron sin dejar rastro durante un vuelo de entrenamiento. Las últimas palabras transmitidas por radio por el comandante del vuelo fueron: "No entendemos dónde estamos, todo parece extraño, incluso el océano no es el mismo". Luego solo quedó el chisporroteo de la radio. ¿Cómo pudieron 5 aviones con pilotos experimentados simplemente desvanecerse en el aire? Y lo que es aún más preocupante, el hidrocanoa Martin Mariner, enviado en su búsqueda, también desapareció sin dejar rastro. 27 personas se desvanecieron en las profundidades del mar en un solo día. O la historia del lujoso buque SS Cotopaxi, que en 1925 envió un mensaje de radio estándar y luego desapareció como si nunca hubiera existido. No se encontraron restos, botes salvavidas, señales de socorro. Nada. 329 barcos y más de 100 aviones desaparecieron en estas aguas en los últimos 2 siglos y nunca regresaron. Los científicos ofrecen decenas de explicaciones a estos misteriosos desaparecimientos. Algunos hablan de poderosos metañidratos, burbujas de metano subacuáticas que, al ascender a la superficie, pueden hacer que un barco pierda flotabilidad, arrastrándolo a las profundidades. Otros señalan a las anómalas anomalías magnéticas, que desorientan a los navegantes y desactivan los instrumentos de navegación. Los investigadores del National Oceanic and Atmospheric Administration han registrado extraños neblinas electrónicas, formaciones luminosas que envuelven barcos y aviones, dejando fuera de servicio toda la electrónica. ¿Pero pueden estas hipótesis científicas explicar todos los casos de desaparición? ¿Qué decir de los numerosos testimonios de distorsiones temporales cuando los barcos que logran escapar del triángulo llegan al puerto de destino con un gran retraso? Aunque según los registros de a bordo el viaje debería haber transcurrido según lo planeado. ¿Y qué decir de las misteriosas estructuras submarinas descubiertas cerca de Bimini? Plataformas geométricamente perfectas de piedra, similares a carreteras y cimientos de edificios. Podrían ser parte de la legendaria Atlántida y estarían relacionadas las extrañas manifestaciones del Triángulo de las Bermudas con las tecnologías de una civilización desaparecida. Los habitantes de las Bahamas cuentan historias de extraños fuegos que emergen del agua en noches sin luna y de remolinos inexplicables que aparecen en un mar completamente tranquilo. Los pescadores juran haber oído el sonido de mecanismos en funcionamiento que provienen de las profundidades en ciertas áreas del triángulo. Algunos investigadores plantean teorías aún más fantásticas, desde bases extraterrestres en el fondo del mar hasta portales a dimensiones paralelas. Pero sea cual sea la verdad, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una de las más inquietantes enigmas del océano mundial, un lugar donde las leyes de la física parecen dejar de funcionar, y la frontera entre lo conocido y lo inexplicable se vuelve especialmente delgada.
Y lo más aterrador de este misterio es que muchos de los barcos y aviones desaparecidos nunca fueron encontrados, como si nunca hubieran existido. ¿Qué se oculta tras este velo de misterio? Quizás aún estamos muy lejos de entender verdaderamente la naturaleza de este lugar enigmático. Hablando de las misteriosas estructuras submarinas y las civilizaciones desaparecidas, es imposible no abordar la mayor de todas las enigmas marinos de todos los tiempos, la legendaria Atlántida. Este continente fantasmal, descrito por Platón en sus diálogos Timeo y Critias, hace más de 2400 años, sigue sin dar descanso a los científicos, investigadores y soñadores. Platón nos pinta una imagen de una civilización asombrosa que existió hace 9000 años antes de su tiempo. Un imperio insular ubicado más allá de las columnas de Hércules en el Océano Atlántico. Según su descripción, Atlántida era una tierra de increíble riqueza y tecnología avanzada. Templos majestuosos, revestidos de plata y oro, grandes canales uniendo anillos concéntricos de tierra que rodeaban la capital. Fuentes calientes y frías que alimentaban baños lujosos y un sistema avanzado de transporte e irrigación. Pero lo que resulta especialmente intrigante en esta historia es la repentina y catastrófica desaparición de esta civilización avanzada. En un solo día y una terrible noche, escribe Platón, Atlántida se sumergió en las profundidades del mar, llevándose consigo todos sus conocimientos y logros. ¿Cómo pudo ocurrir tal desaparición repentina de un continente entero? Algunos geólogos sugieren que la causa podría haber sido una erupción volcánica poderosa, similar a la que destruyó la civilización minoica en Santorini hace unos 3600 años. Otros mencionan la posibilidad de un desplazamiento de placas tectónicas o el impacto de un gran meteorito. Pero, ¿fue el relato de Platón basado en eventos reales o simplemente una alegoría filosófica sobre la destructividad de la arrogancia y el abandono de las leyes divinas? Es asombroso. Pero muchas culturas antiguas conservan leyendas similares sobre un gran diluvio y tierras desaparecidas. El épico sumerio sobre Gilgamesh, los Puranas indios, los códices mayas mexicanos. Todos mencionan catástrofes antiguas y continentes desaparecidos. ¿Puede tal coincidencia ser casual? La búsqueda de Atlántida ha llevado a los investigadores a los rincones más diversos del planeta. Algunos ven sus rastros en misteriosas estructuras submarinas cerca de la costa de Cuba, donde a unos 700 metros de profundidad se han encontrado formaciones geométricas perfectas que recuerdan ruinas de una ciudad antigua. Otros señalan plataformas misteriosas cerca de las costas de Yonaguni, en Japón, terrazas submarinas, escaleras y arcos, cuyo origen sigue siendo objeto de acaloradas disputas. Algunos investigadores prestan atención a la región pantanosa de Atlantis Hill, en Andalucía, donde bajo capas de lodo se han encontrado restos de asentamientos antiguos, enterrados en el resultado de una inundación catastrófica. Quizás la respuesta se encuentre en el mismo centro del Océano Atlántico, donde investigaciones submarinas han revelado extrañas anomalías en el relieve del dorsal medio atlántico. Las tecnologías modernas permiten ver más allá de lo que nunca antes se había visto. Imágenes satelitales, hidrolocación, robots submarinos abren nuevos horizontes de investigación. En 2018, un grupo de oceanógrafos que estudiaba el fondo marino cerca de la costa de Marruecos descubrió estructuras concéntricas extrañas que se asemejan asombrosamente a la descripción de la capital de Atlántida. Pero lo que resulta aún más enigmático es el análisis de muestras recogidas de esa zona, que mostró la presencia de aleaciones de metales que no pudieron formarse de manera natural. ¿Eran estos fragmentos de tecnologías de una civilización desaparecida? Y si Atlántida realmente existió, ¿qué otros misterios se llevó consigo al fondo del mar? Quizás allí, en las profundidades oscuras, se encuentran las respuestas a las preguntas sobre el origen de la civilización humana, sobre los ciclos de desarrollo y decadencia de las culturas, sobre conocimientos perdidos hace milenios. Y tal vez algún día escucharemos este llamado de las profundidades, el llamado de la sabiduría olvidada, esperando su momento para volver a la luz. Pero mientras tanto, Atlántida sigue siendo la mayor de todas las enigmas marinos, un destello de misterio en la frontera entre historia y leyenda, búsqueda científica y revelación mística. El continente desaparecido continúa atrayéndonos,
recordándonos que incluso las más grandes civilizaciones pueden desaparecer sin dejar rastro, dejando solo ecos de su existencia en leyendas y bajo las aguas del océano. Hablando de las civilizaciones desaparecidas y los misterios del mar, es imposible no prestar atención a otro fenómeno enigmático que, como un eco, refleja la siniestra fama del Triángulo de las Bermudas, pero en el lado opuesto del planeta. En la parte occidental del Océano Pacífico, cerca de las costas de Japón, se extiende una zona que los marinos han evitado durante siglos, transmitiendo de generación en generación historias sobre extraños desaparecimientos y fenómenos inexplicables. Este lugar es conocido como el Mar del Diablo, o el Triángulo del Dragón, el terror marítimo oriental, envuelto en una niebla de misterio y miedo. Esta zona enigmática, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Tokio, forma casi un triángulo perfecto entre la isla japonesa de Miyakejima, el archipiélago de Bonin y la isla de Guam. Las aguas aquí son extraordinariamente profundas, hasta 10.000 metros, y el fondo marino está salpicado de volcanes submarinos y grietas misteriosas. Pero lo que hace que el Mar del Diablo sea verdaderamente siniestro es el asombroso número de desaparecimientos de barcos y aviones que parecen disolverse en el aire sin dejar rastro alguno. Los primeros testimonios documentados sobre las extrañezas de esta región datan del siglo IX, cuando en los cronistas japoneses aparecieron menciones sobre vórtices demoníacos que arrastraban los barcos a las profundidades. Los pescadores locales han creído desde tiempos inmemoriales que en estas aguas habita un dragón gigante que devora a los viajeros imprudentes. Pero el Triángulo del Dragón adquirió verdadera fama en el siglo XX, cuando en 1952 desapareció el buque de investigación japonés Kaiyo Maru número 5, con una tripulación de 31 hombres. Las operaciones de búsqueda no dieron ningún resultado. El barco simplemente desapareció. Lo que es aún más asombroso es que, unos años después, en 1954, una nave enviada en busca del Kaiyo Maru también desapareció. 9 investigadores que intentaban desentrañar el misterio de la desaparición de sus colegas también se convirtieron en parte de esa enigmática desaparición, desapareciendo en las mismas aguas. ¿Cómo explicar esta siniestra regularidad? Algunos geólogos señalan la actividad sísmica inusual en esta región. Los terremotos submarinos pueden causar repentinas erupciones de metano desde el fondo marino, creando áreas con densidad de agua reducida, donde los barcos pierden flotabilidad e inmediatamente se hunden. Otros investigadores mencionan extrañas anomalías magnéticas que desorientan los instrumentos de navegación y los compases. El investigador japonés Kiyoshi Wadai, en los años 60 del siglo pasado, propuso la teoría de la existencia en esta región de túneles magnéticos, áreas con campo magnético distorsionado, capaces de desorientar tanto los dispositivos electrónicos como la percepción humana. Pero, ¿cómo explicar los numerosos testimonios de extraños fenómenos luminosos sobre la superficie del mar, el misterioso resplandor verde, los objetos esféricos que emergen del agua y se elevan al cielo, y las nieblas inexplicables que aparecen en días claros? En 1973, la tripulación del buque mercante Kazuki Maru informó sobre la observación de un sol submarino, un gran disco luminoso que emergió de las profundidades y se quedó suspendido sobre la superficie del agua. 20 minutos después de esta observación, la comunicación con el barco se interrumpió y nunca llegó al puerto de destino. Lo más preocupante es que incluso las tecnologías modernas no pueden explicar completamente el fenómeno del Mar del Diablo. En 2012, una expedición japonesa-estadounidense, equipada con el último equipo para investigaciones en aguas profundas, registró extrañas anomalías acústicas, ondas sonoras de baja frecuencia, que no son propias de los animales marinos conocidos ni de los procesos geológicos. Estas vibraciones infrasónicas, que están en el límite de la percepción humana, pueden causar un sentimiento de miedo inexplicable y desorientación en las personas que entran en su zona de acción. ¿Puede esto explicar los informes de los marinos sobre ataques repentinos de pánico y comportamiento irracional al cruzar estas aguas? Y lo que es aún más enigmático, ¿por qué en esta región se registran con frecuencia casos de distorsiones temporales? En 1981, la tripulación de un barco pesquero que regresó del área del Triángulo del Dragón descubrió que, según sus relojes de a bordo, habían pasado solo 8 horas, mientras que en tierra habían transcurrido 3 días.
Todos los cronómetros del barco mostraban la misma hora, lo que excluye la posibilidad de una simple avería técnica. ¿Cómo explicar esta distorsión del flujo temporal? Algunos investigadores de fenómenos paranormales ven en el Mar del Diablo uno de los puntos de transición, lugares donde la frontera entre diferentes dimensiones se vuelve permeable. Otros lo relacionan con antiguas leyendas sobre una civilización subacuática que supuestamente existe en las profundidades del Océano Pacífico. Sea como sea, el Triángulo del Dragón sigue siendo una de las más siniestras enigmas marinos, recordándonos que incluso en la era de los satélites y la navegación global, el océano guarda secretos a los que apenas hemos rozado. Y quién sabe qué otros secretos se ocultan en las profundidades oscuras, esperando su momento para revelarse al mundo o para engullir a quienes se atrevan a penetrar en sus dominios. No solo en los triángulos y zonas anómalas se ocultan los secretos marinos, pues los vastos océanos guardan una de las leyendas más siniestras y fascinantes de la navegación. La historia de un barco condenado a vagar eternamente por las aguas interminables. El holandés errante. Ese nombre causa escalofríos incluso en los marinos más experimentados, y sus velas fantasmagóricas, iluminadas por una luz extraña en noches de tormenta, han sido consideradas durante siglos como presagios de muerte segura para aquellos que tienen la desgracia de verlas. Las primeras referencias a este barco fantasma datan del siglo XVII, cuando los marinos holandeses comenzaron a regresar de largos viajes con historias sobre un barco misterioso que aparecía de la nada y desaparecía en la espuma del mar, sin dejar rastro. Pero, ¿quién era el capitán de ese barco maldito? La versión más extendida cuenta que se trata del capitán holandés Felipe van der Decken, quien en 1641 intentó rodear el Cabo de Buena Esperanza durante una terrible tormenta. Cuando la tripulación le suplicó que diera la vuelta, el capitán, enfurecido y posiblemente ebrio, juró que navegaría por los mares eternamente, pero no se rendiría ante la naturaleza. Según una versión, incluso sacó una pistola y disparó a un miembro de la tripulación que le pedía prudencia, y luego gritó blasfemias desafiando al Altísimo. En ese momento, según la leyenda, una figura misteriosa, un ángel o un demonio, apareció en la cubierta del barco y pronunció una maldición fatal. Por tu arrogancia, estarás condenado a navegar por los mares hasta el día del juicio, llevando la muerte a todos los que vean tu barco. Otra versión de la historia relaciona el origen del holandés errante con una epidemia de peste en el barco. Según este relato, el barco, afectado por una terrible enfermedad, estaba condenado a vagar eternamente sin poder atracar en puerto. Ningún puerto aceptaba el barco con la bandera negra de la peste, y con el tiempo, toda la tripulación murió, pero el barco maldito continuó su camino interminable, guiado por un capitán muerto y una tripulación de fantasmas. Lo que resulta especialmente inquietante en la leyenda del holandés errante es el gran número de observaciones documentadas de este fenómeno. En 1881, el futuro rey de Inglaterra, Jorge Pinto, entonces príncipe de Gales, escribió en su diario sobre un encuentro con un barco misterioso cerca de las costas de Australia. El 4 de julio a las 4 de la mañana. Un extraño resplandor rojo, similar a un barco fantasmal, envuelto en llamas, fue claramente visible desde el costado izquierdo. 13 testigos de la tripulación confirmaron este avistamiento. En 1939, la tripulación de un barco de guerra alemán informó sobre un encuentro con un velero antiguo que se desvaneció en el aire cuando intentaron acercarse a él. Lo que resulta especialmente intrigante es que muchas de estas observaciones ocurrieron en la zona del Cabo de Buena Esperanza, el mismo lugar donde, según la leyenda, el capitán Van der Decken desafió al cielo. ¿Se pueden explicar estos avistamientos como fenómenos atmosféricos, ilusiones ópticas o alucinaciones masivas? Es posible. Pero ¿cómo interpretar el hecho de que muchos marinos que informaron sobre el avistamiento del holandés errante pronto se encontraron con desastres, naufragios, enfermedades o incluso muerte? ¿Una coincidencia o una manifestación de un antiguo maleficio? Algunos investigadores de fenómenos paranormales sugieren que el holandés errante podría ser una manifestación de lo que se llama bucle temporal, una situación en la que un evento pasado, especialmente trágico, deja una huella energética que puede manifestarse en nuestra realidad bajo ciertas condiciones. Otros lo relacionan con anomalías electromagnéticas que surgen en el agua del mar durante tormentas y pueden crear ilusiones de una claridad asombrosa.
Pero, sin importar cómo los científicos intenten explicar el fenómeno del holandés errante, esta leyenda sigue viviendo en el folclore marino, la literatura y el cine, recordándonos la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos, el precio de la arrogancia y los secretos que el océano guarda en sus profundidades. Y, tal vez, entre las olas embravecidas, aún deambula el barco maldito con su tripulación de fantasmas, guiada por un capitán whose arrogance condemned him to eternal exile. Y tal vez, una noche de tormenta oscura, verás un extraño contorno en el horizonte y un resplandor rojizo envolviendo sus velas. Pero ten en cuenta, ver al holandés errante significa atraer su maldición. Y quién sabe, no te convertirás en el siguiente en unirse al interminable viaje de este barco fantasma, perdido para siempre entre mundos, entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente. Y si la leyenda del Flying Dutchman hace que los marinos miren con temor el horizonte, hay lugares en la tierra que atraen a los buscadores de tesoros y misterios, a pesar de su reputación siniestra. Uno de esos lugares es la misteriosa Isla de Robles, un pequeño pedazo de tierra cerca de la costa de Nueva Escocia en Canadá, que guarda un secreto que ha intrigado a investigadores y aventureros durante más de 2 siglos. En el centro de este misterio se encuentra la famosa Cueva del Dinero, una profunda mina en la que, según las leyendas, están ocultos tesoros incalculables, protegidos por una astuta red de trampas y, posiblemente, por un antiguo maleficio. La historia de este lugar misterioso comienza en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness encontró en la isla un extraño hueco en el suelo bajo un roble antiguo, en cuyas ramas se veían señales de cuerdas, como si alguna vez hubieran colgado un peso pesado. Intrigado por este hallazgo, McGuinness, junto con sus amigos, comenzó las excavaciones, que marcaron el inicio de una de las operaciones de búsqueda más largas y misteriosas de la historia. Lo que encontraron, incluso hoy, asombra. A una profundidad de aproximadamente 10 metros, los buscadores encontraron una plataforma de troncos de roble. Debajo de ella, una capa de algas marinas. Luego, una capa de carbón vegetal. Otra plataforma de troncos de roble. Esta secuencia se repetía cada 10 metros, demostrando una complejidad increíble en la construcción. ¿Quién y por qué creó este sistema? ¿Qué tesoros podría proteger? Las teorías se multiplicaban con cada nuevo nivel, con cada nueva expedición. Algunos creían que aquí estaban ocultos los tesoros de los piratas, posiblemente del temible Barba Negra o del legendario Capitán Kidd. Otros proponían que en la mina estaban escondidos los joyas de María Antonieta, secretamente llevados de Francia durante la Revolución. Otros aún sugerían que la Cueva del Dinero guardaba los manuscritos perdidos de Shakespeare o incluso el Santo Grial, traído a la isla por los templarios. Sin embargo, el aspecto más inquietante de la historia de la isla de Robles es que durante más de 200 años, numerosos intentos de llegar a los supuestos tesoros siempre han terminado en fracaso, a menudo de manera trágica. En 1849, una expedición de la compañía Truro encontró a una profundidad de 40 metros una misteriosa losa de piedra con símbolos grabados, que según algunas interpretaciones, decían, a 40 pies de profundidad hay 2 millones de libras. Animados por este hallazgo, los investigadores continuaron excavando, pero se encontraron con un sistema astuto de inundación. Al alcanzar una determinada profundidad, el agua marina comenzó a llenar la mina a través de túneles laterales artificiales. Este ingenioso sistema, creado hace varios siglos, sigue protegiendo eficazmente los supuestos tesoros. Y de hecho, a lo largo de los años de excavaciones en la isla, 6 personas murieron en circunstancias misteriosas. Las herramientas casual en 19 las además, algunos, sino que quizás no es un enigma. ¿Qué puede? Si las en las estos una de las ¿qué es la ciencia? Pero el cuando el si esto no menos las leyes el análisis, sin embargo, podría y quede aquí. Las tecnologías modernas de cartografía tridimensional han permitido a los arqueólogos resucitar virtualmente este antiguo puerto. Pero muchas preguntas remainen sin respuesta. ¿Cómo una civilización urbana avanzada del bronce acabó bajo el agua? ¿Fue el resultado de un gradual aumento del nivel del mar o de un evento catastrófico? ¿Un terremoto, un tsunami o incluso un impacto de un meteorito? Y la pregunta más intrigante, ¿cuántas ciudades hundidas más se ocultan bajo la superficie del Mediterráneo esperando ser descubiertas?
Un capítulo especial en el libro de los misterios subacuáticos lo ocupan las leyendas de la Atlántida, un continente legendario descrito por Platón y supuestamente absorbido por el océano como resultado de un cataclismo. Durante siglos, los investigadores han propuesto decenas de posibles ubicaciones de la civilización hundida, desde Santorini en el mar Egeo hasta las Bahamas en el océano Atlántico. En el año 2001, investigadores canadienses descubrieron con la ayuda de tecnologías satelitales estructuras regulares extrañas en el fondo del Atlántico cerca de Cuba, a una profundidad de más de 700 metros. Robots subacuáticos registraron grandes bloques geométricamente correctos y construcciones piramidales que recuerdan las estructuras de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. ¿Podrían estas estructuras haber sido creadas por el hombre? Si es así, ¿cuándo esta región estuvo por última vez sobre la superficie del mar? Según los geólogos, esto ocurrió hace al menos 12.000 años, mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas. No menos enigmáticas son las pirámides subacuáticas descubiertas cerca de la costa de Japón, cerca de las islas Ryukyu. Estas estructuras misteriosas, cubiertas de coral y sedimentos marinos, muestran un asombroso parecido con las pirámides de los mayas y los aztecas, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros de océano. ¿Cómo explicar estas paralelas arquitectónicas entre civilizaciones que, según la historia oficial, nunca se comunicaron entre sí? ¿Existió alguna cultura ancestral que difundió sus conocimientos por todo el mundo antes de que las aguas del océano separaran los continentes para siempre? Y si las leyendas del diluvio universal, presentes en la mitología de casi todas las antiguas culturas, desde los sumerios hasta los mayas, desde los hindúes hasta los escandinavos, no son solo metáforas, sino ecos de una verdadera catástrofe global, que cambió el rostro del planeta y destruyó una civilización avanzada que existió hace 10 o 12.000 años? La geología moderna confirma que al final de la última era glacial, el nivel del océano mundial aumentó aproximadamente 120 metros, inundando vastas áreas costeras. Y si fue en estas fértiles llanuras, ahora cubiertas por capas de agua, donde se originaron las primeras civilizaciones, dejando solo vagos recuerdos en forma de leyendas y mitos? Las ciudades y ruinas subacuáticas desafían nuestra comprensión de la historia, obligándonos a reflexionar. ¿Hasta qué punto son completos nuestros conocimientos sobre el pasado de la humanidad? ¿Y si lo que consideramos el inicio de la civilización es solo un renacimiento después de una catástrofe global que borró del mapa culturas más antiguas y posiblemente más avanzadas? Los silenciosos testigos de piedra en el fondo del mar guardan sus secretos, y mientras tanto, solo hemos rozado la superficie de este fascinante misterio. ¿Cuántas ciudades perdidas más duermen bajo las aguas, esperando que las tecnologías nos permitan revelar sus secretos y reescribir la historia de la humanidad? Monstruos marinos, terror desde las profundidades. Pero esto no es la única misterio que guardan las aguas de los océanos. Recuerden cómo los marinos, al embarcarse en largos viajes, a menudo contaban historias de aterradores seres que habitaban en las profundidades sin fin. Las leyendas de los kraken, las serpientes marinas gigantes y otros monstruos, cuyo nombre causa escalofríos, se transmitían de boca en boca durante siglos, formando una mitología que, en apariencia, pertenece solo a los cuentos. Pero ¿qué pasaría si en estas historias hubiera una pizca de verdad? ¿Cómo sería la vida a bordo de un barco si las sombras de los gigantes submarinos, brillando con escamas, pasaran junto a nosotros, haciendo que nuestros corazones se detuvieran de miedo? A lo largo del tiempo, los marinos informaron sobre encuentros con seres desconocidos, que según ellos podían volcar barcos y devorar a toda la tripulación. Una de las historias más conocidas sobre un kraken, descrito como un ser gigante capaz de causar terroríficos temporales y devorar barcos, tiene su origen en Escandinavia. Pero ¿qué pasaría si el kraken no fuera solo un producto de la imaginación, sino una representación de observaciones reales de raros seres de las profundidades, como el calamar gigante? Estos seres, que se ocultan en las oscuras profundidades del océano, fueron descubiertos solo en las últimas décadas, y su tamaño a veces alcanza los 7 metros de longitud. ¿Existen aún más misteriosos seres que no lograron sobrevivir para ser objeto de estudio científico? Las investigaciones científicas muestran que aún quedan muchos rincones inexplorados del océano, donde la vida sigue prosperando, ocultando sus secretos a la vista humana.
No es de extrañar que muchos investigadores y zoólogos estén convencidos de que en estos vastos espacios pueden ocultarse verdaderos monstruos marinos esperando ser descubiertos. Un ejemplo claro es la historia del serpiente de Oklahoma, que los pescadores locales describieron como un ser largo y serpenteante, capaz de alcanzar los 6 metros de longitud. Los testigos afirman haber visto cómo este ser emergía de las profundidades del lago, y aunque muchos lo consideran un mito, no hay nada más extraño que la realidad oculta tras los fantasmas de las leyendas. Es notable que incluso en nuestra época aparecen informes de encuentros con seres misteriosos, que podrían ser simplemente variaciones de animales marinos conocidos, pero que también podrían ser manifestaciones de lo desconocido que habita en las profundidades. ¿Cómo explicar estas numerosas historias de encuentros con monstruos marinos si no recordamos que la percepción humana a menudo distorsiona la realidad, llenando los vacíos del conocimiento con mitos y leyendas? Algunos investigadores sugieren que estos mitos pueden estar basados en observaciones reales, como los encuentros con serpientes marinas gigantes, que fueron malinterpretados en condiciones de miedo y tensión. Tal vez no entendemos completamente los ecosistemas de las profundidades del océano, y nuestras ideas sobre ellos se basan en conocimientos insuficientes. Pero quién sabe cuántos secretos más están ocultos bajo las aguas. Tal vez no son solo mitos, sino recuerdos de criaturas que formaban parte de un ecosistema que existió hace millones de años. ¿Cómo podemos saber dónde terminan las leyendas y comienzan los hechos? Cada vez que nos sumergimos en el océano, nos encontramos con la posibilidad de descubrir algo increíble, un monstruo marino que podría cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Entonces, ¿realmente conocemos todo lo que se oculta en las profundidades del océano, o el mar sigue guardando sus maravillas, esperando el momento en que sean reveladas? Objetos subacuáticos no identificados, OSNI-USO, sombras en el abismo. Sin embargo, en este camino misterioso nos encontramos con otra incógnita que atrae la atención no solo de los investigadores, sino también de personas comunes, los objetos subacuáticos no identificados, o, como a menudo se les llama, OSNI. Imaginaos cómo en el silencio profundo del océano, lejos de la vista humana, algo se mueve con una velocidad asombrosa dejando tras sí solo un rastro de burbujas y un silencio enigmático. Los testimonios de los testigos sobre objetos subacuáticos extraños varían desde simples observaciones hasta emocionantes relatos sobre criaturas que pueden realizar maniobras imposibles para las tecnologías humanas actuales. El 18 de mayo de 2013, varios pescadores, a unos 30 metros de profundidad, fueron testigos de un espectáculo asombroso. Vieron una luz brillante que, según ellos, primero se movía lentamente y luego de repente adquirió una velocidad increíble, desapareciendo en la oscuridad del agua. ¿Cómo es posible? ¿Podría ser que las profundidades subacuáticas oculten tecnologías más complejas de las que podemos imaginar? Al discutir estos fenómenos, científicos e investigadores proponen varias teorías. Una de ellas relaciona las observaciones de OSNI con desarrollos militares que podrían haber sido lanzados en las profundidades del océano. Podrían ser proyectos secretos de los que la sociedad no tiene conocimiento, utilizando tecnologías únicas para maniobrar en aguas donde los barcos ordinarios no pueden llegar. Pero no solo los militares podrían estar involucrados en estos fenómenos misteriosos. Algunos sugieren que podrían ser naves espaciales que utilizan el océano como un escondite perfecto para evitar la atención de la humanidad. En este contexto, surge la pregunta: ¿y si los OSNI no son solo producto de la imaginación, sino una verdadera manifestación de la existencia de otros seres inteligentes que nos observan desde las profundidades oscuras? Existen teorías más exóticas que afirman que estos objetos podrían ser manifestaciones de fenómenos naturales desconocidos. Algunos investigadores señalan que los volcanes subacuáticos y las fuentes geotérmicas pueden crear ilusiones ópticas que se perciben como objetos no identificados. Sin embargo, por mucho que intentemos explicar estos fenómenos desde una perspectiva científica, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicar las maniobras imposibles de los OSNI que no se ajustan a las leyes de la física que conocemos? Algunos testigos afirman haber visto cómo estos objetos cambiaban de dirección con una velocidad que el ojo humano no podía seguir. Podría ser solo una ilusión de luz y sombra, o algo más grande,
un misterio que la humanidad no puede resolver. Además, cada año más personas prestan atención a estos avistamientos, creando comunidades enteras que investigan los OVNI y comparten sus hallazgos. Pero, ¿qué pasa si estas misteriosas no son las únicas? ¿Cuántos más secretos están ocultos bajo la superficie, esperando a que los humanos comiencen a buscar respuestas? Podría ser que no sean solo mitos o ilusiones, sino pruebas de que en las profundidades del océano realmente se oculta algo misterioso. ¿Podrán nuestras tecnologías algún día desentrañar los secretos que ocultan las aguas de los océanos? ¿O nos quedaremos para siempre en la ignorancia de lo que ocurre en las profundidades oscuras del mundo subacuático? Sonidos misteriosos desde las profundidades oceánicas. La voz del abismo. Pero esto no es lo único que llama la atención de los investigadores y amantes de los misterios. En el silencioso abismo de los océanos, donde la luz del sol no puede penetrar, se oyen sonidos enigmáticos que dejan a los científicos perplejos. Uno de los ejemplos más conocidos es el fenómeno conocido como bloop. Por primera vez se registró en 1997, cuando los aparatos de investigación captaron una señal sonora poderosa que emanaba de una profundidad superior a los 3 kilómetros. Este sonido era tan fuerte que se podía escuchar a una distancia de más de 2.000 kilómetros, lo que llevó a los científicos a pensar en un origen geológico. Possibly, el sonido de movimientos de glaciares o la actividad de volcanes submarinos. Sin embargo, cuanto más intentaban los científicos explicar el bloop, más preguntas surgían. ¿Cuál es el origen verdadero de este sonido? Algunos investigadores sugieren que podría ser el sonido emitido por criaturas marinas desconocidas que aún no hemos descubierto. ¿Cuántas más misterios oculta el mundo submarino si incluso sus sonidos pueden ser enigmáticos e inexplicables? Pero el bloop no es el único sonido inesperado registrado en las profundidades oceánicas. A su alrededor hay muchas otras preguntas, como los sonidos que recuerdan ruidos mecánicos o incluso trinos melodiosos que podrían emitir las criaturas marinas desconocidas. En 1998, los investigadores registraron un sonido que llamaron nono, que también deja muchas preguntas y suposiciones. Algunos creen que podría ser el sonido de ballenas que se comunican a grandes distancias, mientras que otros piensan que podría ser el eco de criaturas marinas antiguas que hace mucho tiempo desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo podemos explicar estos misteriosos gritos del abismo que penetran en nuestra conciencia, causando un sentimiento de silencio y admiración? Quizás no sean solo sonidos, sino mensajes de las profundidades que aún no somos capaces de entender. Las investigaciones continúan, y con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas enigmas. Pero, ¿podremos algún día descifrar este lenguaje de las profundidades? ¿Cuántos más sonidos inexplorados existen que podrían contener pistas sobre la vida en el océano y sus habitantes? Algunos investigadores creen que estos sonidos podrían ser la clave para resolver muchos misterios del mundo submarino, pero, como demuestra la práctica, cada resolución abre nuevas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que realmente se oculta en las oscuras profundidades del océano? ¿Y cuántos más gritos del abismo esperan ser escuchados? Quizás los mundos submarinos guardan no solo maravillas, sino también secretos de los que ni siquiera sospechamos. Islas fantasma, tierras desaparecidas. Todos sabemos que el océano no es solo una vasta extensión azul, sino también un depósito de innumerables secretos que esperan ser revelados. En la historia de la cartografía, existen islas misteriosas que han aparecido en mapas antiguos durante siglos solo para desaparecer, como si nunca hubieran existido. ¿Cuál es la causa de su desaparición tan enigmática? Podría ser simplemente un error cartográfico, donde investigadores inexpertos malinterpretaron los contornos visibles o errores causados por ilusiones ópticas. Sin embargo, algunos de estos islas fueron tan detalladamente descritos que su existencia inspiraba confianza incluso en los más escépticos. Por ejemplo, la isla Senerf fue marcada en los mapas en el siglo XVII, pero ninguna de las referencias a ella proporcionó una explicación clara de su ubicación. ¿Cómo pudieron los cartógrafos tan experimentados equivocarse? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Senerf? Pero esto no es todo. Existen teorías que sugieren que algunos de estos fantasmagóricos islas podrían haber aparecido como resultado de la actividad volcánica. Las islas volcánicas pueden surgir repentinamente cuando la lava sube a la superficie.
pero también pueden desaparecer rápidamente bajo el agua, dejando solo mitos y leyendas. El ejemplo más famoso de tal isla es Kung Dal, que, según los relatos de los navegantes, surgió debido a una enorme erupción submarina y desapareció en unos pocos años, llevándose consigo todas las huellas de su existencia. ¿Cómo pudieron tales tierras surgir y desaparecer, dejando solo un susurro en las aguas del océano? Pero además de los volcanes, existen otras posibles explicaciones. Algunos investigadores sugieren que estas islas realmente existieron, pero fueron absorbidas por el mar debido a cambios en el clima o los niveles del mar a lo largo de los milenios. Recordemos, por ejemplo, las leyendas sobre la Atlántida, una civilización mítica que, según las leyendas, desapareció en las aguas del océano, dejando solo un misterio. ¿Cómo pudieron culturas tan avanzadas desaparecer sin rastro? ¿Y es posible que aún estemos en el umbral del descubrimiento de nuevas islas fantasmas ocultas bajo las aguas? En última instancia, el océano está lleno de secretos sin resolver, y cada nuevo estudio puede abrirnos puertas a mundos olvidados. Pero la verdadera incógnita no radica solo en lo que sabemos sobre mapas antiguos y islas desaparecidas, sino en cuántas otras tierras inexploradas aún pueden estar ocultas bajo la superficie del océano, esperando ser redescubiertas. ¿Cuántos otros secretos guarda nuestro planeta y qué exactamente se oculta en el horizonte donde el agua se encuentra con el cielo? El océano, más allá de ser una vasta extensión azul, es un verdadero abismo repleto de misterios oscuros e inexploradas profundidades que despiertan nuestra imaginación y nos hacen estremecer de terror. Con cada nuevo descubrimiento, solo revelamos una pequeña parte de lo que se oculta bajo sus olas. Recordemos las historias espeluznantes sobre barcos fantasmas, criaturas misteriosas que deambulan por sus profundidades y civilizaciones sumergidas, cuyas historias apenas podemos imaginar. ¿Cuál fue su destino cuando abandonaron sus hogares para adentrarse en aguas desconocidas? ¿Qué pensamientos cruzaban por sus mentes cuando sus barcos eran engullidos por las olas embravecidas? Las investigaciones científicas, como el uso del escaneo LiDAR y el datación por carbono, apenas levantan el velo del misterio, pero no proporcionan respuestas definitivas a las preguntas que han atormentado a los investigadores durante siglos. Aunque nos esforcemos, algunas incógnitas permanecen fuera de nuestro alcance, como si la naturaleza misma las protegiera. El océano no solo es una fuente de vida, sino también un abismo donde se ocultan peligros capaces de devorar cualquier rastro de existencia. Sabemos de algunas islas desaparecidas y ciudades sumergidas, pero ¿cuántas más secretos guarda este abismo? Quizás en esos momentos en que miramos la superficie tranquila del agua, sin sospechar las horrorosas historias que se ocultan en sus profundidades, deberíamos reflexionar sobre la grandeza y el poder de la naturaleza. ¿Sientes ese escalofrío de terror al pensar que cada ola puede ocultar una historia llena de miedo y tragedia? Comparte en los comentarios tus historias más escalofriantes o teorías que hayas escuchado, porque cada uno de nosotros puede formar parte de este gran misterio. No olvides suscribirte a nuestro canal si deseas seguir sumergiéndote en el mundo de los secretos y enigmas que esperan ser desvelados. Y recuerda, esto es solo una pequeña parte de los secretos marinos, y en las profundidades del océano aún se ocultan muchas cosas inexplicables, esperando a que alguien se atreva a asomarse a sus aguas oscuras. ¿Cuántas más historias espeluznantes están ocultas bajo la superficie y cuántas más secretos esperan ser revelados?